El siguiente contenido es una entrevista que hice al hermano Lyman, hermano que está ubicado y sirviendo al Señor en la Mosquitia, Honduras. La entrevista había avanzado ya un poco, problemas técnicos no me permitieron poder grabar toda la entrevista, pero hay un tiempo considerable en donde él nos cuenta acerca de la historia, tanto de él como de la Mosquitia. Escuchemos ahora esta historia de gracia. Pero si me permite, puedo poner en contexto un poquito acerca de este trasfondo, ¿verdad? De la religión conocida como la Morava. Claro. La Morava, pues, podríamos decir que es una religión histórica, en cierta manera, porque viene de Moravia, de la República de Checa. Entonces, son conocidos como los husitas, los seguidores de Juan Hus o Juan Hus. Entonces, ellos emprenden en esta obra misionera y bueno, interesantemente llegaron hasta Centroamérica, al pueblo étnico. Algo interesante que no mencioné es que Mosquitia es multicultural. Aquí hay varias etnias, grupos étnicos de aquí de Honduras. Entonces llegaron al departamento de Gracias a Dios, uno de los primeros, ¿verdad? Entonces, por esa razón hoy en día es predominante en cada aldea, en cada lugar, en cada barrio. Muchas veces uno puede encontrar una iglesia quizás morada. Entonces, mis padres en cierta manera siempre se han congregado de, de estas iglesias moradas, pero con el tiempo, con la llegada de otras religiones, muchas veces migran para otras denominaciones, muchas veces. Ok. Eso me lleva a preguntarle lo siguiente. Su apellido no suena catracho, no suena hondureño. ¿Tiene alguna descendencia de algún país en particular? Bueno, eso es interesante porque la Mosquitia, aquí el departamento, tiene muchas historias a la vez. Con la llegada de los ingleses, españoles, se considera, según las historias, de que con la llegada de los ingleses aquí, pues hubo en cierta manera un poco de mezcla entre la cultura. Bien. Entonces, y es por esa razón que el dialecto mestizo, muchas veces sus términos, su estructura en cierta forma, que tiene mucho que ver con el inglés. Entonces, creo que por ahí viene la historia, ¿verdad? Y el apellido. No solamente el mío, y hay otros muchos apellidos que también tiene que ver, ¿verdad? Como una entonación extranjera. Entonces creo que por ahí vamos dando nuestro apellido, Granwell. Granwell. Ok. Bueno, eh, podría preguntarle también, hermano, eh, el idioma. Normalmente, bueno, me preguntaban algunos, haga la pregunta, los idiomas. ¿Se habla mezquito, se habla español, se habla inglés? ¿Qué se habla? Sí, al decir que es multicultural, pues aquí viven los misquitos, tahuascas, pech y garífuna, aquí en el departamento. Entonces, hay una zona en ciertos lugares, comunidades donde se habla tahuasca. Más adelante podemos enlazar un poquito, incluso la obra del Señor en estos pueblos, también no solamente aquí, en la capital del departamento. Pero una de las lenguas predominantes también es el misquito y el español aquí en el departamento. Muchas personas hablan el español, pero el habla, ¿verdad? Más común, predominante es el misquito. Podría decir quizás el 70% de las personas hablan misquito. Y hay personas, bueno, muy nativas que incluso hay dificultad en cuanto al español. Bueno, yo hablo misquito y soy misquito a la vez. Entonces, si nosotros aprendimos español es porque eh, con el proceso escolar y la educación, pues fuimos aprendiendo poco a poco. Pero podría decir de manera general que el misquito es el idioma oficial de aquí del departamento. Ok, en su experiencia, siendo una persona que entiende y habla perfectamente el idioma mixteco, podríamos decir que todos los idiomas, cuando no es el nuestro, nativo, como que es un poco complicado. Pero ¿qué pensaría usted del mixteco? ¿Es fácil o es complicado como cualquier idioma?
Sí, es bien, bien amplio porque podría decir a la vez que es fácil, pero a la vez un poco complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, es fácil, digo, porque la facilidad que existe es que la mayor parte de las personas aquí habla misquito, entonces esa influencia puede hacer efecto más rápido con los niños, adolescentes, como decía. Hay personas de tercera edad, incluso niños, que no hablan español, entonces una persona que no habla misquito, entonces se esfuerza en cierta manera y siempre es influenciado con una palabra, una expresión para aprender. Entonces, creo que en esa manera, pues, se vuelve un poquito más accesible, fácil para aprender. La dificultad sería aquí, pues, la lengua misquito no tiene una estructura formal, no hay un abecedario formal, entonces creo que ahí está la dificultad. Entonces, el significado de palabras muchas veces pueden variar entre varios significados de una palabra. Entonces, creo que la dificultad para aprender en ese sentido sería la, el orden gramatical, sería prácticamente. Pero yo conozco muchas personas que hablan el misquito y que no son nativos de acá, ni son misquitos, entonces, pero sí hablan. Como le digo, creo que la facilidad aquí es porque la mayor parte de la persona habla misquito, entonces podría ser una ventaja eso para poder aprender. Sí. Hermano, me atrevería a hacerle una pregunta. ¿Usted nos podría, al final de la entrevista, poder entonar algún canto, algún, no sé, de repente de clase bíblica o algún canto corto en Perfecto. el idioma misquito? Así es, hermano. Se Sería puede. muy, muy grato escuchar de repente algún himno o canto conocido en ese idioma, porque, bueno, siempre me ha interesado a mí el idioma misquito, porque lo siento como muy único, como son todos los idiomas, ¿no? Pero Sí. suena agradable escucharlo, suena agradable de verdad. Y pues qué gusto sería que si usted nos acepta esta propuesta de un canto en misquito al final, sería calidad. Con gusto, hermano. Excelente. Con gusto. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí estamos pendientes entonces. Eh, Me gustaría también preguntarle, ¿cómo conoció a su esposa? Es una pregunta que me hacen por aquí, porque la Mosquitia, y bueno, no sé de dónde es su esposa, de Tegucigalpa, San Pedro, compártanos la historia. Bueno, gracias por la pregunta. A mi esposa la conocí en el año 2011, pero solo de amigos la conocí y anduvimos en una semana de evangelismo. Mi esposa es de San Pedro Sula, de la Asamblea del Benque, a las evangélicas. Entonces, en el 2011 fue la primera vez que la conocí a ella y nos conocimos simplemente, estábamos en un programa de preparación espiritual y como parte de la preparación anduvimos visitando varias asambleas locales, conociendo, evangelizando y esa semana nos tocaba en el departamento de Cortés, eh, en una aldea que se llama Zapotal, Ok, en Cortés. Entonces, allí nos tocó la semana de evangelismo y ella fue parte del evangelismo, del grupo de evangelismo, en cierta forma. Y bueno, una buena amistad, una buena relación como hermanos. De ahí, bueno, ese fue el empiezo. Ya después continué eh, con la capacitación espiritual. Después nosotros nos volvimos a comunicar con ella. Yo he estado, bueno, he estado aquí y estando acá, pues creo que en el año 2016 volvimos a tener comunicación, igual como amigos y bueno, de ahí fue el proceso 2016, 2017 y en la buena voluntad del Señor, el Señor nos permitió en el año 2018 casarnos. Entonces, mi esposa es de San Pedro Sula. La mayor parte de la comunicación que en cierta manera tuvimos, pues fue por teléfono, por celular. Entonces, por ahí se fue dando lo demás es historia, ¿verdad? Pero el Señor lo permitió a través
desde su buena voluntad, con el tiempo, conocer a mi esposa en 2011 y tener una buena amistad, una buena relación de amistad con el tiempo. Y de ahí pues oramos al Señor, oramos. Siempre mi centro de oración fue, y una manera para hacer la voluntad del Señor es que eh, no solamente alguien que sirviera al Señor, no solamente alguien que estuviera sirviendo en lo que puede, sino alguien que pudiese ver un poquito más allá y dispuesto a ir. Entonces, esa fue una de las señales personales que tuvimos en el Señor y bueno, el Señor llenó y como decía, todo ese proceso, pues el Señor permitió poder casarnos en el 2018 y hoy está Elizabeth como producto de nuestro amor. Ok. 3 años me dijo, ¿verdad? Recién cumplido su hijo. Sí, Ok, ok, recién cumplido. ok, mi Nuestra hermano. hija Elizabeth cumplió 3 años, pero ya casados vamos a cumplir 5 años este año, el 7 de julio. Este año vamos a cumplir 5 años de casados. Sí, Ok. Bueno, qué interesante, ¿no? Eh, Esta pregunta surge también por la distancia. Mosquitia, San Pedro, aún así, está muy, muy sí, largo. bastante retirado. Eh, sí, entonces, qué interesante, hermano, qué interesante incluso tener la disposición de parte de su esposa. De repente a un ambiente diferente, de repente a una distancia diferente, pero el Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor aún en las dificultades de distancia, de transporte, permite que su voluntad se haga. Imagínese un hermano querido de la Mosquitia conociendo a una hermana querida de San Pedro, o sea, a la distancia, me refiero a la distancia. Y el Señor hace muchas cosas y Él las hace como Él gusta, porque Él es sabio y sabe muy bien cómo encajar a personas especiales para formar algo y hacer algo especial. Eso me lleva a preguntarle lo siguiente, su vida con el Señor, ¿cómo fue ese momento de poder reflexionar, poder pensar, poder decidir, entregar su corazón, rendir su vida a Cristo? ¿Cómo fue ese momento de parte suya? ¿Cómo fue cómo comenzó esa historia maravillosa de haber recibido a Cristo? Desde el principio siempre me he considerado como un milagro. Como decía al principio, soy hijo único de madre. Este, cuando mi madre se embarazó, estaba embarazada ella. Los médicos le dijeron que ella no podía eh, tener un hijo normal por deficiencias físicas de ella en la matriz. Entonces, uno de los riesgos que ella ha tenido es que el niño podía salir quizás discapacitado o que podía perder la vida o de ella misma. Entonces, creo que empezando desde ahí, pues nos consideramos como un milagro del Señor. Y esta es la razón por la cual mi madre pues solo me tuvo a mí. Entonces, gracias al Señor llegó el proceso, ¿verdad? Meses, y todo bien, todo en los planes del Señor encajó y bueno, aquí estamos. Empezando desde ahí el milagro del Señor y como les decía anteriormente, crecí en una familia pues religiosa como la mayor parte de las personas aquí. Y eso es algo característico de nuestra gente aquí en el departamento, es que en mi opinión personal podría decir que las personas, el 85%, 90% son religiosas, o sea, de que tienen un lugar donde congregarse, siempre es característico que los domingos se congreguen, vayan a los cultos, o que lean la Biblia en cierta forma, o que reciban la palabra de un predicador, es algo interesante, es característico. Entonces, eh, nací en una familia, como le decía, religiosa, donde va a la iglesia, tradicional. En el año 2008, en el año 2008, considero que
fue la primera vez que yo escuché el Evangelio, a los 14 años. Fue la primera vez que escuché el Evangelio. Y sin embargo, pues tantas veces, tantas iglesias que hay a nuestro alrededor, tantas personas y que predican la palabra. Y sin embargo, algunas veces fui a la iglesia. Eh, Mi abuela muchas veces me llevó a la escuela dominical, pero creo que por la timidez personal no, no continué con eso. Pero igual, a los 14 años, considero que fue la primera vez que escuché el Evangelio, entendí el Evangelio de mi condición personal, eh, sin Cristo, perdido, alejado, y pude entender claramente dos sencillas cosas en ese momento. Recuerdo que era como las 6 de la tarde, 2008, estábamos recibiendo unos estudios bíblicos, Emaús, cursos de Emaús, es muy conocido. Entonces, eh, que yo tenía una inseguridad en mi corazón, sabía mi destino en ese momento. Y sin embargo, varias veces ya había escuchado la invitación, quizás de repente de un día entregarme a Cristo. Pero esa luz, esa iluminación, ese momento, como le digo, eh, fue único. Cuando yo entendí que estaba perdido, Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Yo merecía esa condenación. Cristo llevó mi lugar. Esas sencillas palabras pude entender. Y sin embargo, como le digo, muchas veces había escuchado de oír, pero ese momento fue la iluminación, se me abrieron los ojos, donde yo pude ver mi miseria personal. Con mi temprana edad, a los 14 años, incluso pues experimenté muchas cosas de la calle, del mundo. Ya venía de un trasfondo también callejero en cierta forma. Entonces, esas experiencias, amistades, amigos, la vida de la calle, fiestas. Entonces, en cierta manera, pues, esa decisión, ¿verdad? Esa confrontación personal con el Señor Jesucristo. Pero cuando entendí claramente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no, no me abstuve, no resistí. Simplemente me acuerdo que dije, sí, sí a Cristo. Ese fue señal personal de mi entrega, de que había entendido, entendía lo que implicaba en ese momento, lo que iba a dejar. Incluso estaba con mi mejor amigo, estaba con mi mejor amigo de infancia en ese momento y me costó porque él tenía enfrente y temía lo que él dijera, opinara o se alejara de mí en ese momento. Entonces, pero después de unos 20 minutos pude expresar sí a Cristo. Entonces, fue el empiezo de mi vida, el comienzo de mi vida espiritual con el Señor y pude entender claramente esa parte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la perfecta obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, desde ese momento, hermano, pude conocer al Señor y la experiencia con Él. ¿Cómo Dios trata, no? ¿Cómo Dios eh, hace que nuestra vida eh, experimente de repente algunas cosas? Casi siempre yo soy de los que piensa que el Señor tiene planes y esos planes Él los quiere cumplir en buenas maneras, por así decirlo. Pero de repente hay corazones duros, habemos corazones duros que preferimos otros caminos, que preferimos otras cosas, pero el Señor, aunque rodeemos el hecho de poder rendirnos a Él, siempre al final de esa vuelta que nosotros damos, siempre está allí Él. Incluso va con nosotros y nos espera tan pacientemente. A veces hay cosas que nosotros experimentamos que casi siempre terminan en muerte, que casi siempre terminan en que perdemos algún miembro de nuestro cuerpo. Pero vea qué gracia la que el Señor tiene con nosotros, qué misericordia. Su vida en ese caso, su vida que usted nos ha comentado un poco, sin duda tendríamos que tener tiempo, porque vaya, en estas transmisiones resumimos un poquito nada más de nuestra enorme historia.
pero si tomáramos el tiempo para resumir o para contar todo, perdón, nos llevaríamos un buen rato, porque el Señor siempre trata como de perfeccionar su obra. Él lo hace instantáneamente, constantemente. Y pues, eh, ahorita alguien me está preguntando, ¿eso fue hace cuánto? ¿Cuánto tiempo lleva? Ya, de repente esta persona no lo escuchó, pero me dicen, ¿hace cuánto fue su momento especial en que recibió a Cristo? ¿Y dónde fue? Hace unos 13 años conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Fue aquí en Puerto Lempira, eh, en en la iglesia local donde ahorita mismo estoy. Eh, estábamos, algunos hermanos me habían animado para estudiar los cursos bíblicos en Maús, entonces fue a través de ello que fuimos entendiendo, recibiendo la comprensión, el conocimiento y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento, después de varios tiempos de haber estado escuchando, y creo que se cumple también la palabra, ¿no? Donde dice, por el oír viene la fe. Entonces, fue ese proceso donde pudimos ir comprendiendo y entendiendo, y desde el 2008, exactamente, hermanos, el mes, no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí sé el año, y sí sabemos ese momento de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Aproximadamente unos 3 años. ¿Cuánto tiempo después, hermano, después de haber creído en Cristo, haberle recibido en su corazón y rendirse a Él, cuánto tiempo después de eso usted fue bautizado? Después de que nos convertimos al Señor, fue un proceso también de observación en cuanto a seguir recibiendo más conocimiento, comprensión de la palabra. Fue aproximadamente un año después de convertirnos, nos bautizaron, en el 2009, que bajamos a las aguas, cumpliendo ese mandato importante. Un año después de convertirnos. Un año después, ok. Bueno, hermano, eh, vamos a hacer una breve pausa ahorita y luego continuamos con algunas preguntas que nos están haciendo llegar a nuestro grupo de WhatsApp. Para los que no sabían y para los que sí lo saben, pueden hacernos llegar sus preguntas a nuestro grupo de WhatsApp, unas preguntas que normalmente hacemos a nuestros invitados especiales. Y si usted se está conectando en ese momento, tenemos como invitado especial a nuestro hermano Leyman, un hermano que está sirviendo al Señor en el lugar de la Mosquitia, que es un lugar de aquí de nuestro país, Honduras. Entonces, si usted se ha perdido la entrevista, pues queremos decirle de que está todavía a tiempo. Hay muchas cosas muy interesantes también que nuestro hermano sin duda nos puede contar. Y si usted tiene preguntas, pues puede hacerlas llegar a nuestro grupo de WhatsApp y pues con gusto, sin duda, nuestro hermano puede ayudarnos en poder contestarlas, ¿verdad? Tenemos también como reto para que si ustedes no lo saben, tal vez no reto, sino una petición personal de, a ver, bueno, su hermano va a compartirnos un canto en el idioma misquito. Hermano, ¿ya tiene listo el himno o el canto? No para que lo entone ahorita, sino al final, para que las personas podamos escuchar qué tan agradable, qué tan rico, por así decirlo, suena ese idioma, porque sin duda es muy interesante poder escuchar. De repente escuchamos himnos en inglés, en otro idioma, pero en misquito, en lo personal, nunca lo he eh, escuchado. Entonces, tenemos ese, ah, vamos a decirlo, reto, vaya. No encuentro ahorita la palabra, pero realmente no lo es. Entonces, vamos a escuchar un siguiente himno y luego continuamos con nuestro hermano Lyman desde La Mosquitia. Bueno, continúo con una pregunta que un hermano me hace desde el campamento Silo.
ahí en Aguasarca, Zacapa, Santa Bárbara. Tuvimos una semana súper hermosa, súper cansada, pero súper aprovechada. Eso es lo importante. Me pregunta un hermano, ¿en qué sector de La Mosquitia vive nuestro hermano Lyman? Porque dice que él estuvo, yo estuve, dice, hace 20 años en Bruce Laguna. ¿Qué sector entonces estaría nuestro hermano Lyman? Un placer, hermano, saludarlo desde aquí de Puerto Lempira, hermano que nos está escribiendo, pues decirlo. Él se llama Salvador. Hermano, mucho gusto, hermano Salvador. Estamos nosotros, bueno, Puerto Lempira es la cabecera departamental, entonces estamos en Puerto Lempira. Bruce Laguna prácticamente, bueno, Bruce Laguna pertenece, eh, está con frontera con Juan Francisco Bulnes, otro. Entonces, prácticamente en Puerto Lempira, Bruce Laguna, estamos retirados, bastante retirados, lejos. Ahí es prácticamente un día de camino. Hay que tomar el transporte de Puerto Lempira hasta Aguas, que es un municipio, en lancha, aproximadamente 2 horas y media, en un motor de 200 caballos, 2 horas y media. De Aguas a Bruce Laguna, aproximadamente igual, unas 4 horas. 3 y media o 4 horas. Entonces estamos bastante retirados, casi todo un día de camino en agua. Se cruza el río Caratasca, la laguna Caratasca, perdón, y de ahí entre canales llegar hasta Huas y de Huas se sigue otro canal ya hasta llegar a Bruce. Entonces prácticamente estamos bastante retirados. Sí, 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 ya veo. Bueno, La Mosquitia es bastante amplio, ¿verdad? Es bastante extenso. Es el segundo departamento más grande de Honduras. Sí. Ok, ok. Muy bien, hay otro hermano que me pregunta, bueno, ese hermano me escribe desde Nicaragua. Su nombre es Eddie. Hermano Eddie, me dice aquí, bueno, me dice él que tuvo la oportunidad de conocerle a usted, hermano Lyman. Me dice el hermano Eddie de Nicaragua. Me dice que tuvo la oportunidad de conocerle, dice, vamos a ver, ¿dónde está? Al hermano Lyman le conozco porque él viajó por Nicaragua, dice. Entonces pregúntele, dice, si ha considerado alguna vez volver a pasar aquí por Nicaragua. Interesante pregunta, hermano Eddie. No me acuerdo exactamente, hermano, de su persona, pero yo sé que viendo por fotos ya me voy a actualizar la mente ya. Sí. Hermano, hace, bueno, como 5 o 6 años, creo que sí viajamos en 2 ocasiones a Nicaragua. Y otro dato interesante es que, bueno, estamos nosotros eh, prácticamente fronterizo con Nicaragua, al sur con Nicaragua. Entonces, en cierta manera es un poco accesible llegar hasta Nicaragua. Entonces, precisamente, hermano, estamos orando al Señor nosotros para poder viajar a las costas de Nicaragua. Ese es un plan que hace unos 3 años estamos orando por eso con varios hermanos, poder viajar a Nicaragua, a las costas de Nicaragua, ya sea Bilwi, Puerto Cabezas, Bluefield, todos esos lugares para poder evangelizar, compartir la palabra, porque prácticamente en la costa, y son aldeas, a la vez son aldeas entre ah, criollos, ingleses, misquitos, hay una mezcla igual. Entonces, queremos llevar la palabra del Señor en la costa de Nicaragua y igual al río Coco. Entonces, sí están en nuestros planes, hermanos, y estamos orando al Señor por eso y esperamos que sea pronto en la buena voluntad del Señor. Está en nuestras oraciones, nuestro deseo, nuestros planes, está para poder viajar. Ok, ok, bueno. Bueno, hay una pregunta más, esta la voy a hacer un poquito después, no porque no sea interesante ni importante, claro que sí, pero creo que va a encajar muy bien la pregunta que nos acaban de hacer otro hermano con lo que sigue, y es en cuanto a la obra, hermano, la obra allí, por lo menos donde usted vive,
en Puerto Lempira. ¿Cuántos hermanos son en comunión? ¿Qué ministerios están desarrollando? ¿Cuántas personas o cuántos hermanos están en el ministerio de evangelismo desde un púlpito? ¿Cómo es la obra? ¿Cómo es la obra? La obra del Señor aquí en Puerto Lempira, en primer lugar aquí en Puerto Lempira, podríamos decir que este es prácticamente, como decimos, la iglesia madre aquí en el departamento, aquí en Puerto Lempira. Entonces, actualmente, todos los hermanos que estamos partiendo el pan, somos 11 hermanos aquí en Puerto Lempira. Pero contando con todos los hermanos que saben en cierta manera, pues algunos que les falta dar un paso de obediencia en el bautismo. Sí. Contando todos los hermanos, somos más de 30, como 35 hermanos aquí en Puerto Lempira. De Oh, aquí, los ministerios aquí en Puerto Lempira, la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra del Señor, y como parte de los ministerios de aquí de la iglesia local aquí en Puerto Lempira, nosotros siempre hemos visitado el presidio, siempre se ha predicado la palabra en el centro penal, pero hace 2 años o 2 años y medio antes de la pandemia, pues con ciertas normas, entonces no pudimos ya acceder, entonces por ahorita estamos igual detenidos por eso. Y evangelismo personal, casa en casa, siempre se mantiene. Ahorita actualmente, los días miércoles, pues se programa de parte de la iglesia local aquí para, para el evangelismo personal. Entonces, de aquí nosotros salimos a varios campos blancos de aquí de Puerto Lempira. sí. De aquí está a 40 minutos una aldea, es conocido como, es una isla prácticamente, isla de Tansin. Entonces, allí hay una capilla, una iglesia ya construida, hay 10 hermanos en ese pueblo, entonces todavía no hay nadie con ellos trabajando en frente, liderando, entonces nosotros estamos viajando todos los domingos a Tansin en motocicleta. Eh, los predicamos la palabra del Señor, el Evangelio, se está llevando a cabo la escuela dominical. Hay otra aldea también que se llama Lisagnipura, de Puerto Lempira a Lisagnipura es 2 horas y media en motocicleta. Se puede ir en motocicleta. Allí actualmente también se está predicando la palabra del Señor y hay una construcción. Estamos empezando la construcción de la capilla en ese lugar. La semana pasada, precisamente, anduvimos allí con un grupo de hermanos trabajando allí. Entonces, la obra del Señor también se va expandiendo en esos lugares. Y hay muchas aldeas más que están ahí en nuestra mente, en nuestra oración, pero también, ¿verdad? La oración y la acción. Entonces, estamos predicando la palabra. Hemos tenido nosotros un programa radial que se Sí. ha llamado La Luz de tu Palabra. Ese programa, pues, lo teníamos en una emisora secular, pero por ciertas deficiencias de la emisora, pues ya no se pudo dar continuidad a la emisora. Pero desde el año pasado, hemos estado intentando de continuar con la programación en otras emisoras que están aquí, una emisora católica y bautista. Entonces, queremos continuar con la predicación de la palabra del Señor. Se hacen evangelismos, tratados bíblicos, aquí en la iglesia local hay seguimientos básicos, discipulados. Trabajamos con amigos, con personas incrédulas, compartiendo el evangelio usamos muchas veces los estudios Emaús, cursos Emaús, igual con hermanos ahorita hay 3 grupos que trabajan con hermanos, recién convertidos, fortaleciendo su fe, afirmando su fe para que ellos puedan creciendo en el Señor. Entonces, hay seguimientos básicos, discipulados, evangelismo, visitaciones en los hogares, en la iglesia local. Los días lunes normalmente nosotros tenemos, eh, visitamos a los hogares de los hermanos. Los días martes, culto de oración de 7 a 8.
Los días miércoles las hermanas se reúnen para cantar y para poder estudiar la Biblia. Y los varones también estamos llevando un estudio bíblico aparte. Los jueves, culto de enseñanza bíblica, igual de 7 a 8 de la noche. El día sábado tenemos reunión juvenil de 7 en adelante. Y el día domingo nosotros predicamos el Evangelio en la mañana, enseñanza bíblica, la escuela dominical aproximadamente aquí en Puerto Lempira. Ahorita aquí en la iglesia local pues hay más de 60 niños reuniéndose en la mañana, y en la tarde nosotros aquí partimos el pan de 6 a 7 y de 7 a 8 la predicación del Evangelio. Entonces prácticamente toda la semana siempre estamos ocupados, hay ocupaciones, hay trabajo, hay ministerios, así que gracias al Señor por eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí se escucha que pasan bien ocupados, ¿eh? Y eso es muy interesante. Eh, ¿Qué otras salas evangélicas, por así decirlo, qué otros am, lugares de reunión hay en la Mosquitia? Tenemos, ya bien sabido, en Puerto Lempira hay uno. ¿Dónde más hay hermanos congregados en nombre del Señor en salas evangélicas? ¿En qué lugar más? Sí, en Crausirpi pertenece al municipio de Huampusirpi. El departamento tiene 7 municipios, entonces uno de ellos es Huampusirpi. Eh, había había un hermano que estaba en el centro penal, y él empezó a hacer estudios bíblicos con los hermanos que venían de visita. Entonces él se convirtió al Señor. Después a través de ellos se introdujo la palabra en el pueblo de ellos, que es Carausirpi. Carausirpi ya es otro pueblo, otra etnia, por decirlo así, que se llama Tahuasca. Ok, Pero ellos igual, ellos hablan misquito, ellos hablan Tahuasca y español. Entonces, allí hay una iglesia local ya establecida. Hay 16 hermanos partiendo el pan. Eh, de allí, de la iglesia de Carausirpi, ellos tienen un campo blanco, que hace poco también estuvimos con varios hermanos. Curpa se llama, está entre Huampusirpi y Carausirpi. En medio, pues, allá hay bueno, todo el río Patuca, eso es el río Patuca, todo el río Patuca son aldeas, caseríos. Entonces, se está predicando la palabra del Señor ahorita en la casa del hermano Nelson Cruz, así se llama el hermano, y los hermanos de Carausirpi están apoyando este, en ese lugar. Hace un mes, hace un mes, los hermanos consideraron en la oración y bajo la guía del Espíritu Santo también, según el testimonio, de acuerdo a la palabra del Señor, se reconoció al hermano Roger Cardona también como anciano en la iglesia de Carausirpi. Entonces, en la asamblea de Carausirpi hay 2 hermanos liderando, pastoreando ahí en Carausirpi como ancianos. Sería Oscar Barrios y Roger Cardona, ahí en Carausirpi. Entonces ellos están apoyando o visitando la aldea Curpa, eh, de parte de los hermanos. También en el municipio de Juan Francisco Bulnes, que está casi cerca de Brus Laguna. Brus Laguna es un municipio también. Los hermanos de Tela y de Tocoa están visitando también. Allá hay una construcción, una galera, donde los hermanos están frecuentando en esa aldea Cocovila, predicando la palabra del Señor, evangelismos. Y hay más de 10 hermanos en esa comunidad donde se predica la palabra del Señor. El Señor permitió una propiedad, los hermanos están predicando, están visitando. Entonces, por ahorita, actualmente, se está predicando la palabra. Claro, con el propósito y con el fin y estamos orando, ¿verdad? Para que eh, esas iglesias se establezcan, se fundamenten con sus líderes allí. Entonces, 2 iglesias, hermanos, en el departamento ya formalmente donde se parte el pan sería Puerto Lempira y Crausirpe, pero aldeas como Tansin, Lisanipura, Curpa, Cocovila, pues todavía eh, es considerado en cierta manera, ¿no? Como campo blanco, está predicando, pero esperamos en el Señor que provea obreros igual, el Señor en su tiempo para que vaya creciendo.
la obra del Señor también. Amén. Amén. Sí, 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 eso es muy, muy interesante. A veces uno dice, envíame a la obra misionera, Señor, lleva obreros a mies, y a veces creemos que es saliendo fuera de nuestras fronteras, que sí es interesante, claro, ¿por qué no? También hay vidas que, que necesitan escuchar de Cristo, escuchar de su amor. Y yo soy de las personas, hermano, que pienso que aún en nuestro país hay lugares, hay sectores que son muy complicados de repente llegar. Incluso hay, ahí en las montañas donde vemos, hay personas que necesitan escuchar de Cristo. Y en ese momento pensar en la mosquitia eh, sería una forma, ¿no? Sería una forma de pensar de que también hay necesidad en nuestro país. Eh, ya que, bueno, en lo personal usted me ha comentado de que llegar a Creusilpi es muy, muy complicado. Suena como que está ahí a la vuelta, pero no, esa vuelta es como de 3 horas, ¿no? 2 horas, Sí, y creo que solamente es por lancha, ¿cierto? sí, primeramente en los dos, vía aérea y acuática, porque de aquí de Puerto Lempira hay que tomar la avioneta unos 30 minutos hasta Guampo y de ahí a río arriba, en el río Patuca, unas 4 horas y media o a 5 horas incluso, depende del motor. Pero igual es un viaje de un día entero o incluso más. Por la razón de que quizás no es tan, tan común encontrar muchas veces transporte para estas aldeas. Entonces, pero igual está retirado bastante, prácticamente Carausilpi colinda con Olancho, con el departamento de Olancho. No está tan cerca, pero en cierta manera estamos más cerca de Olancho que de Puerto Lempira, Carausilpi. Sí, Sí. Creo que, bueno, en su experiencia, mi hermano, usted que conoce mejor la zona que mi persona o cualquier otro hermano que nos esté escuchando, eh, sí son bien visitados, o sea, en el sentido de que hay bastantes hermanos que les visitan o poco, debido a lo que ya hemos escuchado, distancia, inversión, eh, forma de viaje, forma de llegar, casi no son visitados o si hay una buena cantidad de hermanos que visitan. sí, hermano. Al empiezo de la obra aquí en La Mosquitia, podría ser una gran lista de hermanos colaboradores que empezaron a visitar. Es el trabajo de muchos, claro, a la vez. Pero la colaboración, pero en sí, hermanos, la visita es bastante poco, es poco. Como conocemos aquí en Honduras a los obreros o misioneros, pues de los reconocidos en la obra del Señor, pues ha sido Walter Altamirano y Omar Ortiz. Entonces, ellos fueron, podríamos decir, los pioneros de esta obra en La Mosquitia. Entonces, de ahí pues los colaboradores también, los hermanos. Hay muchos hermanos, como dije, también de Tela, de otros lugares, de Olancho, de Colón, también. Pero quizás ellos fueron vinieron una vez de visita o 2 veces o en 2 ocasiones, pero en sí la frecuencia de las visitas es poco. Hoy en día actualmente pues solo tenemos la visita del hermano Walter Altamirano, que es uno de los hermanos que trabaja en la obra del Señor aquí en Honduras a tiempo completo. Entonces es escaso tener visitas aquí por estos sectores. Por esa razón, cuando tenemos visita, apreciamos a las visitas, ¿no? Porque, Sí, como usted bien decía, de repente no es como salir de Ceiba a Tela o Tegucigalpa, aunque quizás pueda ser unas 5 horas, pero es más accesible. Los costos, decíamos, de la vida en la Mosquitia es más alto de lo normal que en otros departamentos. Entonces, quizá pueda ser también ese un, una man- un impedimento quizás, ¿verdad? Por ello. Entonces, es bien poco directamente las visitas, pero como le decía,
en un momento y en ciertos momentos siempre hay visitas, pero no tan frecuentes. Igual en Creusilpi, los hermanos del Torneado del Paraíso, de Danlí, han estado visitando en varias ocasiones la obra ya en Creusilpi, del que ya mencioné anteriormente. Entonces, igual le tocó a Cocovila, la otra obra que está, pues es un poquito más accesible que de ir de ir allá. Entonces los hermanos están apoyando, pero en sí, en el centro del corazón de la Mosquitia, o la visita de hermanos es bien poco. Bueno, hermano, sin duda, uno de mis propósitos por el cual haber trabajado en esta aplicación de la radio, por el cual haber tenido también la disposición de invertir en esta radio, siempre que oraba al Señor por este propósito, era lo siguiente. Bueno, una de las razones, porque hay muchas, pero sobre todo es que Él se manifieste, que la tecnología podamos aprovecharla eh, para el servicio del Señor, porque al final Dios dejó este medio. Imagínense, aquí estamos, muchas personas nos están escuchando, bendito Dios por ello, y estamos llegando a estos hogares, a estos hermanos, en donde sin duda han escuchado la mosquitia, han escuchado las necesidades, y algo que comentarle, siempre mi intención ha sido a través de estas hermosas entrevistas que ya hemos tenido, y la suya pues también, eh, es conocer a los hermanos, es conocer cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas como a Él le parecen mejor. Y también nos ayuda a conocer las necesidades de los hermanos, porque creemos a veces que, que el dinero no es importante para la obra. Y claro que sí, no es lo principal, pero vamos a que sin eso no podríamos hacer lo que hacemos actualmente para el Señor. Entonces, hay un hermano que me pregunta, y por eso quise dejar esa pregunta al final. Hay un hermano que me pregunta desde Mentosilo igual. Me refiero al hermano Minor. Hermano, está preguntando, me dice, ¿cuáles son las principales necesidades que hay ahora en la Mosquiti, tanto espiritual como material? Esa es una pregunta que no sé si me ayuda con su respuesta. Sí, claro, hermano. Bueno, desde una perspectiva general, en cuanto a las necesidades de la Mosquitia, pues creo que podemos ir de ahí desglosando. Considero que es importante, antes de llegar, ¿verdad?, a las otras partes, que es que como antes mencionábamos, Mosquitia es una de las zonas, quizás más complicados en otros departamentos. Una de las maneras de supervivencia, o de medios de trabajo, siempre pues ha sido el buceo. Quizás muchos o pocos han escuchado acerca de esto, pero igual creo que este es uno de los países o departamentos, lugares donde hay más discapacitados como consecuencia del buceo, ¿no? Y conocido técnicamente como síndrome de descomprensión. Estamos hablando de más de 3.000 personas discapacitadas, buzos, y que muchas veces pues eso es una parte fuerte de las personas aquí, el buceo. La pesca, la agricultura, eh, son básicos o ha sido los únicos medios, ¿no?, para las personas. Y ahora la necesidad, claro, la necesidad más grande que se percibe y que realmente hay es lo espiritual, ¿no? Entonces, en ese conocer y de conocer a Cristo personalmente y de entender la cruz de Cristo, creo que es imposible que una persona entienda completamente la cruz de Cristo y no poder hacer nada por él. Entonces, en en ese deseo de igual de compartir la palabra, es que algo que no mencionamos es que dentro de la Mosquitia, incluso estando dentro de la Mosquitia, también los medios para acceder son acuáticos y vía terrestre. Por ejemplo, el 50% igual
toda la laguna Caratasca alrededor estamos rodeados de aldeas, canales, igual entre lugares aquí donde puede uno acceder por vía terrestre. Entonces, en esas necesidades, hermanos, presentamos nosotros al Señor como prioridad, igual como decía el hermano César, de predicar el Evangelio, pero también necesitamos, hemos visto la necesidad de las maneras, de los instrumentos, ¿verdad? Entonces, oramos al Señor. Nosotros actualmente predicamos, hay programas de evangelización, pero igual el Señor nos proveyó a nosotros un motor para poder acceder a aldeas, predicar la palabra. Otras necesidades, como ser lanchas, porque aquí es útil, muy necesario, una lancha. En otros lugares conocen como pipantes o cayucos, pero es casi sinónimo, casi viene siendo lo mismo. Entonces, esas son algunas de las necesidades que nosotros hemos visto para la obra del Señor acá, ¿no? Igual, como decía el hermano César, para poder visitar a otras aldeas o apoyar a los hermanos de Carausirvi, no solamente es el viaje, la distancia, sino aquí lo económico juega un papel muy importante. Es Correcto. claro que sí, eso es algo que no podemos negar, como decía el hermano César, no es lo principal, pero reconocemos todos, llegamos al convencimiento de que realmente eso es, y un principio no bíblico también que encontramos. Podríamos Entonces, decir, perdón, se necesita, perdón. Podríamos decir de que cuestiones de granos básicos, cuestiones de una pequeña provisión, obviamente es bien recibido, ¿no? Por los altos claro que sí, costos, por la forma en que se mueve el departamento, el lugar. Eh, y eso lo recalco y le interrumpí, y mil disculpas por eso, no hay problema, man. porque hermano, en lo personal pienso de que las ayudas o las necesidades dentro de lo que cabe nuestra capacidad, podríamos de alguna forma fomentar el hecho de que hermanos de buen corazón podamos, no sé, de repente hacer algo y estoy pensando en algo. Voy a ponerme de acuerdo incluso con algunos hermanos y incluso si usted hermano que nos está escuchando tiene el buen deseo de poder aportar eh, o bendecir de alguna forma a los hermanos en la mosquitia, hermano Leiman, ¿usted me autoriza a poder dar su número? Sí, hermano, claro que sí. Ok, si alguien gusta anotar en ese momento el número de nuestro hermano Leiman para algún saludo o comunicarse con él, pues puede hacerlo también al número personal de él, que es el 8858-5561. 88-58-5561. Este es el número personal de nuestro hermano, por si alguien gusta contactarse. Y en nuestro grupo de WhatsApp podríamos, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp ahí, que tenemos, ahí damos anuncios principales sobre la radio. Y ahí podríamos dar el número, por si alguien no lo anotó, y podríamos pensar en algo, porque si bien es cierto la obra, el dinero no lo es todo, pero es una parte fundamental. Podríamos ver de qué forma, hermanos que nos escuchan, podríamos ver de qué forma podemos también poner nuestro granito de arena, ya que pues es muy importante, es muy interesante poder hacerlo. Dios nos dice de que aún por un vaso con agua, eso será una recompensa inmensa. De repente no es el vaso con agua, de repente es la intención. Entonces, más tratándose de nuestros hermanos, pues sería muy bien hacer algo y en el grupo de WhatsApp nos podemos poner de acuerdo porque las necesidades son, claro, espirituales ante todo. Esa es la parte fundamental de todo ser humano que no ha recibido a Cristo y aún nosotros que ya somos sus hijos por su gracia, sabemos que hay necesidades, unos hermanos pasan mayor
y aún en el Nuevo Testamento se ven los ejemplos como Pablo y como algunos hermanos se tomaban, vendían ah, sus pertenencias, por así decirlo, y compartían. Entonces, ¿podemos de alguna forma apoyar a los hermanos en la mosquitia? Claro que sí. Entonces nos ponemos de acuerdo, ver de qué forma. Yo tengo el plan de poder viajar algún día, espero no sea muy largo, ahí a la mosquitia. Y ahí estoy en breve comunicando cuándo podría ser. Eh, bueno, hermano, el Layman, voy a solamente hacer un corte pequeño, ya solo me quedan 10 minutos, pero terminamos en nuestro próximo segmento, después de un canto más, y venimos ya con la parte final, en donde incluso para aquellos que se conectan, porque hasta ahorita me están diciendo, César, hasta ahorita estoy escuchando. Bueno, ya tenemos casi una hora o más de una hora hablando con nuestro hermano. Entonces, en la próxima podemos ya escuchar el canto que nuestro hermano Lyman nos cantará o entonará en el idioma misquito. Entonces, hermano Lyman, en la siguiente parte podemos finalizar y detallar algunos eh, detalles sobre la mosquitia, ¿le parece? Ok, entonces seguimos en breve. Estábamos hablando sobre las necesidades. Krausirpi queda cuánto más o menos, hermano, de Puerto Lempira. En kilometraje, hermano, exactamente no lo sabría decir, pero ah, creo que está bastante retirado porque prácticamente es un viaje de un día completo, prácticamente, porque de aquí hay que pasar a Composirpe, que es un municipio, de ahí en el Pipante, en otros lugares, bueno, lo conocen como Cayucos, pero el Pipante, unas 4 horas y media, y llegamos a Crosirpi. Entonces hay que salir de Puerto Lempira a otro municipio, de ese municipio, unas 4 horas y media, 5 horas llegamos hasta la asamblea en Crosirpi, donde están los hermanos de Crosirpi, los tabajes. Sí. Ok, usted me decía de que cuando la avioneta aterriza ahí en Puerto Lempira, la sala evangélica en Puerto Lempira está cerca, ¿verdad? La sala evangélica está en el barrio exactamente aeropuerto, donde está la oficina, de estas aerolíneas, que es Aerocaribe. De ahí 2 cuadras abajo, detrás del aeropuerto, a mano izquierda, ahí está la sala evangélica. Y bueno, la sala evangélica es conocida, aquí muchas personas conocen y es fácil de ubicarse, la sala evangélica en Puerto Lempira. Entonces, estamos bastante cerca del aeropuerto, 2 cuadras nada más. Ok, bastante cerca. Le pregunto esto porque podría existir la pregunta en alguien, ok, pero una vez llego al aeropuerto, ahí en Puerto Lempira, ¿para dónde le doy? O estará cerca, o estará largo la sala evangélica. Entonces creo que es interesante haber mencionado eso, ¿verdad? Por si alguien de repente el Señor le permita viajar hasta Puerto Lempira y ejercer quizás ¿por cuántos días más o menos eh, poder quedarse? Pues de repente una semana, 2 semanas, de repente un traslado, no lo sé. Ujú. Entonces, creo Y, que y vale la pena quedarse mucho tiempo, más con todo ese esfuerzo, ¿verdad? Vale la pena quedarse unos días. sí, para los que no escucharon al principio, estamos hablando de unos 6.500 a 7.000 lempiras, ¿verdad? Poder Sí, viajar hasta Puerto Lempira, obviamente independientemente sin agregar, ¿verdad? Desde donde uno se mueva. Por ejemplo, yo estoy aquí en el lago de Yohoa y obviamente esa cantidad es aparte de tener que viajar hasta Ceiba, que es de donde sale tanto la avioneta como la lancha. Entonces, creo que esa sería, más o menos estamos hablando en dólares, como unos 350 dólares, más o menos. 300 y algo, sí. Ok, ok.
Por si alguien se pregunta, bueno, pero en dólares ¿cuánto es? Por si alguien está afuera y no tiene idea de cómo se mueve el empira, entonces más o menos a esa cantidad sería. Eh, ¿Hay algo más que tenía que preguntarle? Ok. ¿Usted está sirviendo, mi hermano, como anciano en la iglesia o es un miembro activo? Cuéntenos. Estamos sirviendo, hermanos, aquí en Puerto Lempiras como ancianos, sirviendo al Señor. El Señor ha permitido ya más de 5 años, como 8 años ya, sirviendo como anciano aquí en Puerto Lempiras. Igual pues apoyando a los demás hermanos también en otros lugares del departamento. Ok. Bueno, solo para recordarlo, alguien me preguntaba por aquí. Hermana Cintia, dice cuántos hermanos hay ahí donde está el hermano Lyman. Creo que ya lo mencionamos, pero igual no está de más volver a repetirlo, ¿verdad? Sí, ahorita actualmente en comunión, partiendo el pan, habemos 5, pero de manera general todos los hermanos son como 35 hermanos, aquí en Puerto Lempiras. Ok, ok. Bueno, hermano, nos gustaría entonces en ese momento entrarle a escuchar cómo nos gustaría primero que nos diga qué canto sería el que nos compartiría en el idioma misquito. El hermano va a entonar en ese momento uno de los signos de repente muy conocidos o conocidos por nosotros, y pues él lo va a entonar en lo que es el idioma misquito, que es el que predomina, creo, allí en Puerto Lempira. Hermano, ¿qué himno sería? Hay un coro muy conocido que se llama He decidido seguir a Cristo. Yo creo que todos lo sabemos, lo hemos cantado, es clásico a la vez. Entonces, igual en la iglesia local eh, se canta igual coros, algunos coros en misquito, otros himnos en misquito, igual en español. Pero ya en algunas aldeas alrededor de Puerto Lempira, porque en Puerto Lempira hay muchas personas que hablan español, pero en algunas aldeas pues es poco con el español, entonces forzosamente hay que predicar y cantar si es posible en misquito también. Claro. Entonces vamos a cantar He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a cantarlo en misquito y para que ustedes vean que realmente es fácil. Lukan kum sakri, yang kreis walway. Lukan kum sakri, yang kreis walwaya. Lukan kum sakri, yang kreis walwaya. Lini nirat awam natya. Lukan ki almuba, nini raswiri. Lukan ki almuba, nini raswiri. Lukan ki almuba, nini raswiri. Lini nira tawam natya. King prana kirava, king saimunansa. King prana kirava, king saimunansa. King prana kirava, king saimunansa. Lini nira tawam natya. Amén. Ese es decir, he decidido seguir a Cristo. Lucan cum sacri yan caris valvaya. Y esta es la decisión que hemos llegado todos nosotros. Fácil, ¿verdad? Pero podemos dejar escrito ahí. Sería bueno que usted me lo envíe y lo compartimos ahí en el grupo de WhatsApp, si a usted le parece. Sería bueno que me lo comparta y lo podemos compartir ahí en el grupo que tenemos para los hermanos que pues de repente gusten aprenderlo. Y ahí acompañadito de un audio, ¿verdad? Para ver cómo suena, si lo aprendemos bien y si lo estamos pronunciando bien. Sería bueno que nos comparta el texto de cómo sería escrito y nos acompaña después con un audio para que lo aprendamos, ¿por qué no? Aprenderlo en el idioma misquito. Y bueno, una de las ventajas es que el misquito, así como se escribe, se pronuncia. Entonces hay una gran ventaja para aprender.
Ok, vamos Así bien. como se escribe, se pronuncia. Ok, ok. Y esa es la ventaja para aprender. Bueno, entonces ahí le damos ese trabajito. Nos comparte ahí el texto de cómo sonaría o cómo sería y acompañadito ahí de un audio porque sería mejor para reforzarlo y, ¿por qué Así no es. aprenderlo eh, en ese idioma? Alguien me preguntaba por aquí también, hermano, ¿cuántos años tiene usted? Me dice. Tengo hermanos 29 años, ahorita 29 años, ya vamos adelante entrando a los 30. Sin intención de querer entrar tan rápido, ¿verdad? Sí, sí, Ok. quisiéramos ir despacio, pero bueno, ahí vamos. Yo ya, yo ya la verdad dejé de cumplir años, ya no quiero cumplir años yo. Está Eh, cansado. sí, me dicen aquí saludos desde México. Nos escucha nuestro hermano Martín del Valle. Muy bello himno en Misquito, dice. Muchas gracias. Saludos, hermano. Ok. Muy bien, hermano. Pues, ¿qué más decirle? Muchas gracias por su tiempo. Realmente quisiéramos estar un buen rato más, pero tengo el compromiso de poder ir al Puerto Lempira en alguna ocasión y de repente vamos con más hermanos. Si alguien que me está escuchando tiene planes o ha planeado ir un momento, hoy 11 de abril 2023, puedo decirle, hagamos algo. Pongámonos de acuerdo para poder asistir a Puerto Lempira, conocer a nuestro hermano Layman y sin duda más hermanos que son muy especiales también allí en Puerto Lempira y por qué no aventurarnos a conocer más hermanos, ver sus necesidades y de repente poder acompañar nuestra visita para gloria de Dios con bendición, ¿verdad? De repente alguna pequeña provisión o algo que pueda servir a los hermanos, porque si bien es cierto, ellos no están solicitando, pero es muy importante considerar también de que podemos servir de bendición. Y el Señor va a abrir puertas. Así que si alguien me está escuchando y nos ponemos de acuerdo y vamos a conocer a los hermanos queridos de la Mosquitia. El Señor va a abrir puertas sin duda. Y hermano Leiman, pues esperamos estar pronto por ahí. Definitivamente que, bueno, yo en lo personal quería ir para diciembre, si usted lo recuerda, pero no se pudo. Pero siempre está ese buen deseo de poder asistir en medio de todas nuestras ocupaciones. Siempre es bueno considerar poder conocer ese lugar especial de la Mosquitia. Entonces, hermanos, si tiene algunas palabras para poder terminar esta charla, pues el espacio es suyo. Muchas gracias en primer lugar, hermano César, por la buena oportunidad y sé que esta es una manera de compartir y de conocer a más hermanos, de compartir la comunión y claro está, el propósito de todo esto es pues la gracia de Cristo, como bien tiene el segmento, ¿no? De historia de gracias, Así es. de gracia. Entonces, el Señor sea glorificado y honrado en todo esto y como el hermano César decía también al principio, de cualquier hermano, igual, que quiera visitar, conocer, explorar, predicar, apoyar, pues aquí estamos nosotros. Ahí está el número telefónico, si quiere venir para acá de visita, Si lo repite pasar su número, por reunión. Entonces, estamos hermanos a la orden para servirles a cualquier hermano. Aquí estamos. Cualquier hermano que quisiera venir a conocer y estar con los hermanos, tener comunión, pues las puertas están abiertas. Aquí estamos para servirles y gracias hermanos por escucharnos y estamos agradecidos con el Señor y con ustedes. Muchas gracias hermano. Ok, mi hermano. No, pues un saludo entonces. Gracias por su tiempo y nos esperamos ver pronto si el Señor así lo permite. Amén, amén. Gracias hermano y bendecido día para todos. Hasta Muchas pronto. gracias.